Buenas tardes a todos. Debo comenzar en primer lugar agradeciendo a la doctora Beatriz Garrido Ramos, directora de Art y Congresos, y a don José Ángel Méndez Martínez, director de Art y Revista Digital. Por supuesto también a los distintos coordinadores científicos, tanto del Congreso como del simposio en el que se inscribe esta comunicación, así como a todos los miembros del comité organizador y de la Secretaría Técnica, las facilidades que me han prestado en todo momento y la posibilidad de participar en este primer Macro Congreso Internacional de Ciencias y Humanidades Horizonte 2030, insertando mi comunicación en el Simposio 6, Investigación en Humanidades, y en la línea Simposio de Investigación en Humanidades y Arte Digital. Esta comunicación, titulada Arte y Devoción Concepcionista, a propósito de una pintura de la Inmaculada con el Niño atribuida a Francisco Pacheco, pretende aportar siquiera un granito de arena a la solidez de las humanidades, tan denostadas en la sociedad del primer cuarto del siglo XXI en la que nos encontramos. Sabemos que el fortalecimiento de las humanidades culmina en un grado muy alto cuando el desarrollo de la historia del arte como disciplina científica es posible, y cuando ésta permite transmitir e incrementar el conocimiento sobre el comportamiento estético del ser humano. Lo suele hacer a través del análisis de obras que, relacionadas con otras y tratadas dentro de su contexto histórico y medio cultural, pueden ser apreciadas por la ciudadanía y protegidas por las instituciones públicas. En esa lógica, por tanto, es deber de los investigadores ofrecer siempre nuevos ejemplos artísticos a tener en consideración, sobre todo si estos reúnen valores estéticos o sirven como testimonios históricos a aquellos para el perfeccionamiento de la ciencia. Uno de los métodos legítimos utilizados con mayor frecuencia es el atribucionismo, que, lejos de ser hoy aquella práctica que desvirtuaron los connoisseurs con el abuso derivado de las posibilidades económicas que significaba unir una determinada pieza artística con un autor de renombre, resulta hoy un medio útil para transitar desde el formalismo hasta la sociología y llegar a la meta del conocimiento cuando no es posible recurrir al documento histórico inequívoco que nos dé información sobre una obra o al análisis técnico y material, pero sobre todo y también cuando ninguna de estas herramientas pueda arrojar luz sobre la obra en cuestión. Este es el método que he seguido para incluir en el catálogo del pintor Francisco Pacheco, nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1564 y fallecido en Sevilla en 1644, una pintura donada recientemente, en julio de 2020, por la feligresa Soledad de Rojas de la Concha Castañeda, a la que era su parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla. Se trata de una Inmaculada con el Niño que ha sido sometida a un proceso de limpieza en los meses siguientes a su presentación por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La calidad de la pintura es innegable y por su curiosa iconografía y propuesta de datación, creo que entre 1615 y 1625, podría constituir una de las mejores pinturas de un artista frecuentemente criticado por sus incorrecciones en el dibujo y contribuir también a desmontar, por tanto, algunos mitos e inexactitudes que rodean la labor trascendente de este pintor en su triple vertiente de maestro, tratadista y artista. Por supuesto, también podría suponer el eslabón perdido o uno de ellos que nos hagan transitar bien en la cadena entre el manierismo reformado, como lo llamaron los profesores Pérez Sánchez y Navarrete Prieto, hacia la senda del naturalismo. Y evidentemente también desde un punto de vista de las humanidades supone todo un acontecimiento, porque su supuesto autor, Francisco Pacheco, no solo fue un gran artista, sino que fue también un completo humanista,
que participó en la Sevilla de finales del siglo XVI y de toda la primera mitad del siglo XVII, de los círculos más avanzados que se dieron en la península ibérica en ese contexto cultural e intelectual. Por eso creo, y así lo ha considerado el comité organizador, que tiene cabida en este evento científico. Bien, aquí estamos viendo la comparación entre la pintura antes y después de ser restaurada. La restauradora Eva Claver, que ha trabajado sobre la obra bajo la coordinación de Lourdes Núñez, ha analizado el proceso de intervención de la siguiente manera. El cuadro tenía una gran cantidad de repintes, tantos que ocupaban casi la totalidad de la obra. Al eliminarlos encontramos dos cosas. La primera es que estábamos ante un lienzo de gran calidad, constatando lo que ya se intuía. Y lo segundo, el grado de degradación que tenían los estratos pictóricos, sobre todo en la orla de flores que rodea a la Virgen. Se cebaron con ella con la intención de eliminarla. Así, se reintegró al completo, siguiendo los criterios científicos, y se restableció el cromatismo de la obra de la forma más cercana al original, confirmando también que los pigmentos son materiales de calidad. Nos encontramos, por tanto, ante un óleo sobre lienzo, realizado sobre un tafetán simple como los que solía utilizar Pacheco para cuadros de unas dimensiones parecidas, entre 90 y 115 centímetros. Este cuadro tuvo dos presentaciones. La primera fue cuando se inauguró el espacio del coro alto de la Real Parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla como un nuevo espacio expositivo. La pintura, como vemos en la imagen, era otra más que se encontraba dentro de las obras que se visitarían. Y posteriormente una segunda presentación cuando fue restaurado por el IAPH y fueron eliminadas esas lagunas y desperfectos que el cuadro tenía. Cuando descubrí el cuadro, rápidamente di a conocer en la prensa la atribución a Pacheco, como se ve en la imagen, por un lado en el medio local Diario de Sevilla y por otro en el ABC de Sevilla. Y de esta noticia se hizo eco algún portal como Gente de Paz, como vemos en la imagen, y como les comentaba, también la segunda presentación del cuadro, ya después de su proceso de restauración, lo hizo colocar en el mismo lugar en el que estaba pensado, pero ya con una cartelería que ponía de relieve la importancia de la pintura dentro del discurso expositivo del coro alto de la Magdalena. Como ven también, la prensa se hizo eco no solamente de que podría ser de Pacheco, como había yo apuntado en meses anteriores, sino que incluso por sus avances formales podría ser de un artista posterior. Por ejemplo, Velázquez, por considerarse uno de los discípulos de Pacheco y estar en esa cronología dentro del taller de su maestro. En cualquier caso, como declaró el arzobispo emérito de Sevilla, el monseñor Juan José Asenjo, la pintura era de un valor extraordinario. Ojalá el cuadro sea de Velázquez, pero tampoco es desperdicio que sea de Pacheco. El párroco, don Francisco Román, informó que el cuadro podría contemplarse desde entonces en el coro alto, donde se encontraban obras de otros pintores como Zurbarán, pero que esta era la que iba a destacar sobre todas las demás. No hace falta aquí que teoricemos o nos explayemos sobre la iconografía de la Inmaculada Concepción. De esto se han ocupado recientemente los profesores González Tornel y Peinado Guzmán. Pero sí sería interesante recordar la función religiosa de esta iconografía. La Virgen fue inmaculada porque Dios lo quiso, ya que así convenía a la dignidad del sagrario del Verbo Divino, que iba a contener el cuerpo de Cristo, y también contribuía al plan de salvación. Evidentemente, esta creencia, que se celebraba en Oriente desde el siglo VI, tardó en llegar a Occidente bastante más tiempo. Se celebraba de manera minoritaria desde el siglo X, y fue a partir de entonces cuando fue extendiéndose por Europa, sobre todo a partir del siglo XII. Antes,
pues se habían llevado otra serie de representaciones iconográficas, que incluso llegaron al siglo XVI. Me estoy refiriendo a la Santa Ana Triplex que vemos en la imagen, en esta pintura magistralmente resuelta por Leonardo da Vinci, que se encuentra en el Museo del Louvre, y que relaciona el antecedente familiar de la Virgen con Santa Ana, y de ahí a Cristo, y por supuesto en las vírgenes americanas. Guadalupe, Luján y Caucupé, como vemos en la imagen, son también inmaculadas. La primera, patrona de México y de toda América, la segunda, patrona de Argentina, y la tercera, del Paraguay. También, antes de representarse a la Virgen en su iconografía inmaculadista, se solía recurrir en pintura a la alegoría de los tallos, como vemos en esta pintura de Hernando de Esturmio, realizada en 1555 y que forma parte del retablo de los evangelistas de la Colegiata de Osuna. Desde Adán y Eva se llegaría hasta la Virgen, que era la nueva Eva. También la representación es muy explícita en cuanto a que la Virgen surge del matrimonio puro de San Joaquín y Santa Ana, que se abrazan en la puerta dorada. De su pecho salieron unos tallos que se enlazaron y de ahí salió la Virgen. No hubo unión carnal. Y por supuesto, después, más avanzando en el tiempo, habría que hacer alusión a la representación de la Inmaculada Concepción como tota pulcra, siguiendo el lema latino tota pulcra es amica mea et macula non est in te, y por otro lado la de la Inmaculada Apocalíptica, que deriva de la visión de San Juan en Patmos. Es el momento concreto figurado en uno de los versículos del Apocalipsis, en el que se referencia a la visión de la Inmaculada Concepción de María en su condición de Madre de la Iglesia como una mujer vestida del sol, con alas de águila real, media luna a sus pies y siendo hostigada por la persecución del pecado, manifestado por medio de un dragón de 7 cabezas, retorcida cola y fiereza violenta, símbolo del poder antidivino. Dentro de esta creencia, todavía no será dogma de fe hasta 1854, nos encontramos una defensa destacada por parte de los franciscanos, sobre todo a partir de la tesis de Juan Duns Escoto, que realizó esta encendida defensa de la Inmaculada Concepción de María desde aproximadamente 1265. En países del mundo católico, esta iconografía y devoción ha tenido un desarrollo extraordinario. Hoy la Inmaculada Concepción no solo es la patrona de España, sino también de Portugal, Corea del Sur, Japón, Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, Filipinas, El Salvador, Panamá, Polonia, Guatemala o México. En la ciudad de Sevilla, a principios del siglo XVII, hubo, como la llamó Domínguez Ortiz, una guerra inmaculista entre los dominicos que, siguiendo las reflexiones de Santo Tomás de Aquino, no consideraba que la Virgen fuese una criatura pura y limpia, libre de pecado, y por otro lado los franciscanos. Entonces, antes de que se admitiese en Roma el celeste y blanco, desde Beatriz de Silva, ya Sevilla tenía el privilegio de usarlo, y se combatió los insultos y herejías, según los franciscanos, que habían cometido los dominicos con coplillas, muchas de ellas escritas y divulgadas por este personaje que vemos a la izquierda, Miguel Cid. Se cantaba en la ciudad, aunque le pese a Molina y a los frailes de Regina, al prior y al provincial y al padre de los anteojos sacados tenga los ojos, y él colgado en un peral fue María concebida sin pecado original. Todo esto tuvo lugar en las Navidades de 1613. Lo que pasó a continuación fue reacción
y desagravio. La Hermandad de los Primitivos Nazarenos de Sevilla, popularmente conocida como El Silencio, realizó un voto de sangre el 29 de septiembre de 1615 con su hermano mayor Tomás Pérez a la cabeza. Francisco Pacheco, que había venido a Sevilla desde Sanlúcar de Barrameda, se había hecho hermano en 1583 y teorizó sobre todo esto. Y no solo lo puso por escrito en su arte de la pintura, sino que también lo reflejó en sus cuadros. Escribió que esta pintura, como saben los doctos, es tomada de la misteriosa mujer que vio San Juan en el cielo con todas aquellas señales, y así la pintura que sigo es la más conforme a esta sagrada revelación del evangelista. En sus advertencias, incluidas en el tomo tercero del mismo título, dice que las características de la representación debía ser de una niña de 12 a 13 años de perfecta belleza, vestida con túnica blanca y manto azul, siguiendo la imagen de visión de la beata portuguesa doña Beatriz de Silva. En este caso, en las notas marginales del arte de la pintura, se precisa la fuente filológica de la que bebe Pacheco a la hora de trazar esta iconografía. Se trata del escriturario dominico Fray Vicente Justiniano Antist, de quien se había reeditado en Sevilla en 1615 su obra Tratado de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Vestida de sol, un sol ovado de ocre y blanco que cerque toda la imagen, unido dulcemente con el cielo, coronada de estrellas, 12 estrellas compartidas en un círculo claro de resplandores, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos la Inmaculada Apocalíptica en una versión bastante posterior, de finales del siglo XVII, debida a Esteban Márquez, uno de los discípulos más destacados de Murillo. Y también, por supuesto, esta iconografía tendrá un impulso muy importante a partir de Velázquez, como vemos en la imagen, de Zurbarán, de José de Rivera o del propio Murillo, que popularizará esta devoción de manera extraordinaria por toda España. Herrera el Joven también figura a la Inmaculada adorando la Eucaristía, uniendo la creencia con el sacramento eucarístico, o ya a finales del siglo XVII con Valdés Leal, como vemos en la imagen. Incluso ya en el siglo XVIII con Domingo Martínez, como vemos en esta Inmaculada de San Lesmes en Burgos. Esta devoción, por supuesto, se expandirá por América, alcanzando cotas de enorme complejidad, como vemos en esta Inmaculada de José de Ibarra del primer tercio del siglo XVII. Vayamos a nuestra Inmaculada de Pacheco del coro alto de la Magdalena. Aquí nos encontramos con el antecedente iconográfico y formal. Grabados de Alberto Durero, de principios o mitad del siglo XVI, que nos muestran a la Inmaculada con el niño en brazos. Después hablaremos sobre ello, pero es algo que admite el defensor de la Inmaculada, Juan Dunks Scott. No solamente ese grabado, sino algunos otros lo representan así. Y como en tantas otras ocasiones, Francisco Pacheco tomó prestado soluciones que aplicó a su propia pintura, adaptándolo al medio artístico en el que él se movía. Pero no solo es Durero el antecedente directo de esta Inmaculada con el niño de la Magdalena, sino que hay antecedentes sevillanos más cercanos a Pacheco y que él conocía muy bien. Por ejemplo, la Virgen de la Antigua, que vemos a la izquierda de la Catedral de Sevilla, gran devoción americanista. La Virgen de Rocamadour, que vemos en el centro, en la parroquia de San Lorenzo, parroquia, por cierto, para la que el propio Pacheco realizó una Inmaculada que después veremos, o la Virgen del Clavel, que hoy se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Todas suponen una traducción interesante del tema que había realizado Durero y que Pacheco puede llevar a su propia pintura. Ya hemos mencionado que él es un defensor acérrimo de este misterio de la Inmaculada Concepción y no solamente
lo defiende en El arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, sino también en el coloquio entre un congregado y un tomista tratando de la concepción inmaculada de la Virgen Santísima María Señora Nuestra. Bien, se ha dicho en algún caso que esta Inmaculada no podía ser de Pacheco porque era muy buena, demasiado buena para ser de Pacheco. El profesor Méndez considera que la desigual calidad que Pacheco ha venido lastrando, bueno, pues ha significado una crítica fuerte, una crítica negativa a su trayectoria artística. Pero piensa que esta es una consideración contemporánea y que se endeuda demasiado con la visión retrospectiva que se tiene de Pacheco tras Diego Velázquez, su discípulo y yerno. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, en los años en que Pacheco despunta y permanece en activo, no se conocía aún la calidad de Velázquez, y cuando años más tarde éste se ha marchado a Madrid, se perdió su pista en Sevilla. Pacheco era uno de los pintores con mayor prestigio en el primer cuarto del siglo XVII, cuando tuvo responsabilidades en el control del gremio. Entre 1600 y 1630 estuvo metido en todos los círculos intelectuales, artísticos y religiosos sevillanos, como nos recuerda Montero Delgado. Con respecto a lo que el mismo Pacheco teoriza, hay que recordar la advertencia que hace Bonaventura Basegoda en el estudio de su arte de la pintura, que se trata de un texto desigual, escrito durante muchas décadas, cuando el propio Pacheco pudo virar en sus opiniones. Y algo curioso es que el arte de la pintura incorpora en la parte final unos capítulos de iconografía religiosa escritos entre 1636 y 1638, las advertencias que les leí anteriormente y que no encajan con el plan que él mismo tenía establecido en su obra. Es arbitrario cómo Pacheco aborda su repertorio iconográfico. Al lado de temas de notable complejidad como el juicio final o Cristo crucificado con 4 clavos, hay muchos otros temas apuntados o solo resueltos con argumentos tópicos. Basegoda cree que esto se debe a cierta precipitación que tuvo el autor para acabar una obra que temía no poder finalizar. El arte de la pintura no debe leerse hoy como un manual normativo de la ortodoxia contrarreformista en iconografía sagrada. Más bien, había poca influencia de Pacheco en este momento para la pintura sevillana. Y el propio Pacheco, además, no seguía sus mismos preceptos. Lo sabemos cuando un comitente le encarga a Pacheco La Virgen y el Niño, que se aparecen a San Francisco, reproducida en la página 76 del número 853 de La Esfera de Madrid, publicada el 10 de mayo de 1930, una pintura actualmente en paradero desconocidos, y no hay alusiones en la literatura de San Francisco a este episodio, así que Pacheco tuvo que realizarlo por imposición de un cliente en 1629, y por supuesto cuando llega el momento en que debe explicarse en el arte de la pintura no habla para nada de su propio cuadro. En cuanto a la relación con otras inmaculadas, es clara la de la Magdalena, pero también en el tratamiento de los rostros que vemos en la imagen. En cuanto a la terminación de los pies de la Inmaculada sobre la luna, vemos que es muy parecida a la de las otras Inmaculadas, la de Miguel del Cid, la de Vázquez de Leca, la del Palacio Arzobispal, la de la parroquia de San Lorenzo. En cuanto a otras Inmaculadas de Pacheco o de miembros de su taller, podríamos ver las siguientes, realizadas en fechas más o menos análogas a las que estamos tratando. Muchos han querido ver en discípulos de Pacheco la mano de la Inmaculada de la Magdalena. Bueno, hay que decir que se conocen evidentemente algunos de los discípulos que integraron su taller, como Agustín de Sojo, quizá el más temprano, en 1589, pero por supuesto Alonso Cano y Diego Velázquez. Entre el año 1617 y 1619 había en el taller hasta 3 o 4 aprendices y pudieron participar desde luego en la Inmaculada que nosotros estamos tratando, pero si hacemos una comparación entre la realizada por Diego Velázquez en 1618, que hoy se conserva en Focus, en Sevilla, y la de la parroquia de San Lorenzo de 1624 del propio Pacheco, veremos que el estilo de Velázquez, claroscurista, dependiente del naturalismo caravallesco, iba muy por delante al que sigue practicando Pacheco incluso años más tarde, incluso cuando Velázquez ya se ha ido de Sevilla.
En cuanto al tratamiento de los ropajes, siempre líneas rectas, como se ve en este detalle del Calvario de Pacheco, una pintura ya muy tardía de 1638, o en esta Anunciación más temprana de la iglesia de Santiago de Sevilla. Ese mismo tipo de ropajes que caen en línea recta son los que sirven a Pacheco para completar esta Inmaculada. El tratamiento de los rostros de Pacheco es muy curioso. Vemos una pintura más antigua, 1602, Santa Ana, la Virgen y el Niño, de la iglesia de Santiago de Sevilla, y nuestra Inmaculada de la Magdalena. Ahí podríamos ver, evidentemente, la correlación de rostros, sobre todo de la Virgen. También con esta Virgen del Rosario, de la propia parroquia de la Magdalena, algo posterior. Y por supuesto, en el rostro que nos muestra San Juan Evangelista, también en este cuadro del Museo del Prado, o en este Ángel del Sueño de San José. Es siempre el mismo modelo de mujer el que toma Pacheco para realizar sus Inmaculadas. Y quizá la que más parecido tenga sea esta Virgen de la Anunciación, que se encuentra en la Universidad de Sevilla y realizada en 1623, por lo tanto en fechas análogas a las que nosotros estamos comentando. Con respecto a la orla de flores que dispone Pacheco alrededor de la imagen, puede basarse también en esta solución de Vierix, Resurrección y Coronación de la Virgen, en sus Anotaciones y Meditaciones del Evangelio de 1607, haciendo uso de nuevo de las estampas. Y como detalle, en el ángulo inferior izquierdo vemos que en la pintura del Sueño de San José hay cierta arquitectura que se ve de fondo, muy análoga a la de nuestro cuadro que se sitúa en medio de la imagen. En cuanto al rostro del niño, sí hay alguna concomitancia más con lo que realiza Velázquez. Abajo vemos la Inmaculada de la Magdalena, arriba una Virgen o Inmaculada Niña descubierta recientemente en el año 2017 y estudiada muy recientemente por el profesor Benito Navarrete. Vemos el mismo tipo de disposición del pelo que también se ve en 1619 en la Adoración de los Reyes Magos. Pero es solo ese detalle. Todo lo demás que rodea nuestro cuadro adeuda un lenguaje simbólico, mucho más retardatario, más propio del manierismo reformado que del naturalismo posterior. Creemos que esta Inmaculada tiene además una lógica correspondencia no solamente con Velázquez, sino también con el propio Murillo, cuando realiza en 1673 esta Virgen con el Niño, una Inmaculada con el Niño de nuevo para el Palacio Arzobispal de Sevilla, para Ambrosio de Espínola, y que hoy se encuentra en Liverpool. En varias ocasiones se ha hablado de que podría ser de algún otro artista de la Sevilla de esos momentos, como por ejemplo Antonio Moedano o Juan de Uceda. Si ustedes comparan nuestra Inmaculada de la Magdalena con estas obras, Virgen de la Rosa de Moedano, más o menos de la misma iconografía, o esta Virgen del Rosario de Uceda, verán que aunque hay alguna cosa parecida, como la orla de flores en la izquierda o la disposición del fondo de rompimiento de gloria en la imagen de la derecha, hay una diferencia absoluta en el tratamiento de las imágenes. Nuestra Inmaculada de la Magdalena es una obra capital, importante, no solamente dentro de la producción del artista. Es una obra que reúne una iconografía muy curiosa, la Virgen Inmaculada con el niño en brazos, el niño sosteniendo una manzana, la manzana del pecado. Ahí está el tratamiento iconográfico, y es una Inmaculada que tiene un uso religioso, que debió ser encargada quizá por la Orden de los Franciscanos y que actuaría como un detalle más dentro de esta dura batalla por el inmaculismo que se libró en Sevilla durante el primer tercio del siglo XVII entre los dominicos contrarios a esta creencia y los franciscanos y casi todo el pueblo de Sevilla a favor de la misma. En esa lucha jugó un papel determinante Francisco Pacheco, teórico del arte y pintor, no solamente con las muchas Inmaculadas que de él conocemos, sino también con esta otra que debe ser incluida sin duda en su catálogo. Muchísimas gracias por su atención.